Y bien, estimados televidentes, amigos también radioescuchas, ya tenemos el privilegio de platicar, de charlar un poco con el autor de este libro, El cuadro invisible, mi memoria de Leonora, de Gabriel Beizen. Perdonando la pronunciación un tanto del apellido. Qué gusto saludarlo y un placer que esté con nosotros, de veras. Gracias que nos concede el privilegio de charlar a propósito de su libro. Y le decía, para empezar así luego, pues que por lo pronto me salta el título, El cuadro invisible. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, eso es lo que yo quisiera que descubrieran los lectores, ¿verdad? Porque si se lo digo ahora, pues ya se pierde un poco del misterio que hay al final, ¿no? Bueno, simplemente puede usted, se compromete a decir que se justifica el título. Yo creo que sí. ¿Sí? Pero claro, los lectores son los que van a tener que decidir sobre esto. Bueno, entonces me adelanto un poco más en el libro y ahora ya le pido que lo comente, pero parto de una confesión. Un elogio al libro objeto, que es tan vilipendiado ahora y que está por desaparecer y que lo digital está por imponerse. Y aquí no solo es una defensa del libro objeto, sino es el libro objeto y artístico. Hay un diseño extraordinario de este libro. Pues sí, afortunadamente yo me encontré con Pilar Bordes y juntos pudimos pues pensar en un libro que tuviera una gran calidad. Y ella me lo comentó desde el principio y yo estuve como muy animado con esta idea, ¿no? Uh-huh. Pero claro, de la idea al proyecto pues hay un buen trayecto, ¿no? Y entonces yo en el momento en que lo abrí, de verdad sí me enamoré de la manera, del cuidado que se tuvo para escoger el papel, para hacer el trabajo de diseño, ¿verdad? Para que cada una de las cosas quedara como quedó, ¿no? ¿Qué obra de Leonora es la que está puesta aquí, que adorna también esto, o forma parte del misterio también? No, bueno, no es tanto una obra en particular, aunque sí hago como una especie de relato de alguno de los cuadros y demás, pero yo lo que no quería era interpretar. Es decir, a mí no me gusta interpretar la obra de nadie, ¿no? Porque yo creo que esto depende mucho de las personas que miran las cosas, ¿verdad? Y construyen su propio universo, ¿no? Ahora, bueno, pues el libro está inédito en nuestra ciudad. Este que tenemos aquí, estimados televidentes, huele a nuevo, que huele un libro nuevo, que huele a papel, decimos, huele a tinta. Y entonces, pues yo le voy a pedir el privilegio de la presentación de este libro para nuestros televidentes. ¿De qué manera está conformado? Y sintetícenos algo de su contenido, por favor. Bueno, el contenido es sobre todo el tipo de encuentro que yo tuve con mi madre, con Leonora, ¿verdad? A través de los años y cómo esta amistad fue convirtiéndose también en una colaboración creativa, ¿no? Entonces, pues yo a veces escribía poemas y ella los ilustraba o ella de pronto pues hacía lo opuesto, ¿no? ¿Sí? Se le da el arte en términos generales a usted. Y por lo que veo la escritura y por lo que veo todavía el arte de los artes, que es la destilación de la palabra a través de la poesía. ¿Me equivoco? Usted lo insinúa ahorita que le gusta cuando menos la poesía. ¿Se considera como poeta o no? Sí. Bueno, a mí nunca me ha gustado eso, nunca me ha gustado llamarme de ninguna manera, ¿no? Entonces, porque yo creo que esto es más algo que el destino escribe sobre uno y no uno sobre el destino, ¿no? Entonces, yo prefiero que decir nada más que escribo y ya.
No hay una recreación de esta frase que leímos por aquí, que está en el museo, que tiene, más justamente está aquí, la puedo leer. El mundo que pinto, no sé si lo invento, yo creo que más bien es ese mundo el que me inventó a mí. Esto lo escribe Leonora, pero por lo que veo, usted lo apadrina también. Totalmente, yo creo que hay algo que continuamente lleva nuestra mano a la hora de escribir y que es muy misterioso porque a veces salen cosas maravillosas y otras veces tonterías, ¿no? Pero en este caso yo lo que quería era un poco hacer este recorrido por el arte de Leonora, Leonora como una artista y no Leonora como una serie de anécdotas. Yo no quería construir un anecdotario de este libro, yo quería algo un poco más cercano a ella, ¿no? Un poco más a lo que era ella. Explíquemelo entonces un poco más sin que me enseñe toda la trama, porque hay que, si fuera película habría que ir a ver la película y en el libro pues el propósito es que lo puedan ver. Le hago ahorita la pregunta, pero me voy a tomar un respiro porque sí quiero que al mismo tiempo me revele el libro y me lo oculte. Usted sabrá cómo hacerlo. Pausa y continuamos. Muy bien. Bueno, pues continuamos, estimados televidentes, con esta que nosotros consideramos amable, interesante charla con Gabriel Báez, autor de El cuadro invisible, mi memoria de Leonor. Estábamos en eso de que de alguna manera usted me ayudara un poquito a revelar y no revelar el contenido del libro. Ya me dice lo que no es anecdótico. Ahora entonces, ¿qué es? Bueno, para mí fue un gran problema escribirlo y yo, como lo he dicho en algunos momentos, estaba bastante reacio, ¿no? ¿Por qué? Porque era un asunto tan cercano que para escribir pues yo requería de una cierta distancia, ¿verdad? Y ver el personaje de Leonora, ¿no? Como algo que yo no conocía, como algo que yo tenía justo que develar, ¿no? Entonces, sí fue un ejercicio difícil porque evidentemente pues uno está lleno de emociones, de memorias y todo esto, ¿verdad? Pero la memoria siempre es como un animal extraño, ¿no? Sí. Se aleja y se acerca cuando le da la gana. Entonces, para poder atrapar este animal imaginario, si quiere, ¿no? Había que encontrar los momentos que yo tuve con ella, recordarlos, regresar a algunos elementos de su correspondencia, algo de lo que había escrito y tratar de formar este mosaico a través de estos pedacitos que quedaban como dispersos de su presencia a lo largo de mi vida, ¿no? Hay libros de esta clase o parecidos que tienen relación con artistas, escritores, que a la hora de que los recrean otros personajes cercanos, el familiar, el hijo, el padre, resulta a veces traumático por las circunstancias, a veces desgastante, a veces doloroso, a veces feliz, recreativo, imaginativo. Emotivamente, ¿cómo lo deja este libro con la relación con su madre? Bueno, es muy interesante que me haga esta pregunta porque el libro principalmente para mí fue una manera de trabajar la pérdida de Leonora, ¿no? Y cómo a través de momentos gratos o de momentos que no lo fueron tanto,
¿verdad? Pude irme acercando cada vez más a un sentimiento que me dejara en un estado de equilibrio, ¿no? Por un lado. Por el otro, bueno, era hablar un poco de su arte, porque esto es lo que yo creo que lo que menos se hace en este tipo de libros, es hablar de lo más importante de la persona, que era pues la manera en que hacía las cosas. Y esa es una parte importante del libro, que está como recorriendo esto que hizo y cómo lo hizo. Más bien cómo lo hicimos, porque yo participé también en ese gran juego, ¿no? Del hacer. En el cómo de cualquier obra artística, cuando se hace con devoción, con conocimiento, cuando ya el artista está cuajado, y no soy quien para decirlo así pontificalmente, pero ocurre, es una obra, digo, es un proceso desgastante, absorbente, donde usted lo dijo ahorita hablando de la presentación, se olvidan las comidas, se olvida el sueño, se olvida la familia, en fin, las convenciones ordinarias quedan a un lado. ¿Para escribir el libro le pasó lo mismo? Sí, yo creo que habían momentos en que todo fluía, ¿no? Casi de una manera incontrolable. Pero había otros momentos en que todo se detenía. Y yo me preguntaba, bueno, ¿pero para qué estoy haciendo esto? ¿No? Entonces me entraba un poco esa angustia, ¿no? De, ¿y qué voy a escribir ahora? ¿No? Porque no es como si uno pudiera construir una estructura y seguir esa estructura, ¿no? Sino era cómo uno sentía la historia a medida que se iba desarrollando, ¿no? ¿No será ponerse un tanto, le pregunto, como curador o como crítico? Y si es así, me gustaría que nos lo dijera, es decir, ¿qué tanto lo autoriza este libro a adentrar ya en una obra tan compleja, tan vasta, tan imaginativa, que pues aquí lo ha dicho usted, abarcó desde el Renacimiento en cuanto a sus gustos, inquietudes por la abstracción, por lo barroco, por el romanticismo, etcétera, por todas las escuelas? ¿Cuál es el balance, la definición, la descripción que usted hace de la obra de su madre, de Leonora Carrington? ¿Cómo debemos verla? Bueno, no me atrevería yo a entrar, como le dije antes, en una cuestión de interpretación. Yo lo que quería era más bien cómo le hacía con ciertos materiales, cómo los trabajaba, cómo trabajaba un poco con el barro, digamos, o con los tapices, o con su pintura, ¿no? Y no, de ninguna manera era mi intención hacer un recorrido crítico, analítico de lo que ella hizo. Eso yo creo que le tocará a otros, ¿no? No, yo quería algo como mucho más directo, mucho más, digamos, en donde yo sintiera que lo que iba yo a escribir venía de una sinceridad, ¿no? Y para mí eso era lo más importante. Yo dije, aquí tengo que ser honrado, ¿no? No hacer trampas. Bueno, pues ya nos está comprometiendo con el contenido del libro. Vamos a tomarnos un respiro y regresamos a una tercera parte, por favor, para llevarla así en descanso. Continuamos, estimados televidentes. Bueno, para entrar en otro capítulo más de esta que para nosotros está resultando interesante entrevista y que agradecemos en todo lo que vale, acudo a una cita que está aquí justamente en los salones de Marco. Está próxima a un cuadro que se llama Memorias de Abajo y dice: la tarea del ojo derecho es mirar dentro del telescopio, mientras que el ojo izquierdo mira dentro del telescopio. Y luego ya dice, el mundo que pinto no sé si lo invento, etcétera, etcétera. Pero de esta mirada habló usted en la presentación del libro. Pues sí, yo lo que trataba de ver, si recordará, yo estaba hablando de la anécdota que me acerqué a Leonora y le dije,
oye, pero es que ese ojo del caballo como que está mal pintado, ¿no? Y esto era para una escenografía. Y entonces me dijo, vete a la última fila, siéntate ahí y mira otra vez. Y entonces ahí es donde yo vi que Leonora tenía estas dos miradas. Una es la mirada que podemos encontrar en cada uno de los cuadros, en los dibujos, que es una mirada minuciosa, microscópica, digamos, ¿no? Exacto. Y en el teatro ella tenía que utilizar esta otra mirada, que era la mirada telescópica, o sea, algo que desde lejos se podía apreciar y no desde cerca. Y usted, ¿no?, distinguió, o sea, ¿esto le ocurre cuando usted tenía qué edad? Bueno, yo tenía más o menos 15 años, más o menos. Pero la lección la entendió al 100. Pues después de eso, sí. Exacto, bueno, también con esta rica forma de mirar se acercaron al cine, con Juan López Moctezuma, que entre otras cosas tuvo un señero y eterno programa de jazz en Radio UNAM, el mundo del jazz, o esto es jazz, o el ámbito del jazz. Sí. Era un experto pues en la música de jazz, pero dirige también La Mansión de la Locura. Usted ya vio obviamente la película, ya sabe de qué se trata. ¿Con qué ojos habría que ver la película esta en caso de que la viésemos? Porque es escasamente, ya está en YouTube para verla, aquellos que se interesen. Bueno, yo creo que ahí habría que entender que la película forma parte de una comicidad de la imagen. Si alguien no la entiende así, quiere decir que se lo está tomando muy en serio, ¿verdad? Y se pierde mucho del juego que hay ahí adentro, ¿no? ¿Está lo lúdico entonces también presente en la obra de Leonora? Y está presente en el libro, digamos, esta concepción lúdica de la vida, no hablo de la comicidad barata, por supuesto. Bueno, a lo que me refería es lo siguiente: cuando colaboramos Leonora y yo en la película, yo iba a los sets y eso, y improvisaba cosas. Yo había entendido a través de conversaciones con Leonora que lo más importante es saberse reír, ¿no? Y cómo aprender a reírse a través de distintas cosas, ¿no? Y en este caso de la película, ¿no? Bien, pues aquí tengo que ahora invitarle a un compromiso, en vista de que no he leído el libro, que no lo conozco y que el libro suena muy interesante. Ahora usted apóyeme promoviendo su propio libro ante el televidente. ¿Qué le puede quedar al televidente? ¿Qué le ofrece al televidente? ¿Qué le garantiza usted como para que terminando este programa salga volado a las librerías de prestigio, que decimos así, ¿verdad? Ya por cliché, porque pues todas las librerías son de prestigio según se ve, a adquirir el libro? ¿Qué se puede ver? Bueno, yo creo que el libro tiene esta puerta como muy personal para que se conozca a Leonora. Yo creo que mucha gente quiere acercarse a Leonora, ¿no? Quiere ver cómo vivió, qué hizo. Y este libro yo siento que abre esa posibilidad, ¿no? Abre esa posibilidad simple y sencillamente por la manera en que yo viví con ella, y que no fue solamente mi madre, sino fue una gran amiga y también me permitió colaborar con ella. Entonces, estas tres facetas yo creo que son las que se van a encontrar ahí, ¿no? ¿Piensa usted que la abarca en cuanto a sus múltiples facetas que aquí se manifiestan aquí, como pintora, como artista, como mujer de teatro, como mujer de cine, como mujer de tapices, como mujer de tejido o del bordado? ¿Pudiera ser de alguna manera que aquí la abarca? Bueno, cada libro, siento yo, por muy amplio que sea, y yo acabo de conseguir uno de Van Gogh, que es un libro enorme, ¿no? Yo siento que aquí mi ambición no fue esa, ¿no? Yo siento que aquí es un bosquejo, y que este modesto bosquejo de lo que ella fue
es lo que quisiera yo transmitir con mayor fervor, ¿no? ¿Quién es Leonora para usted, al fin de cuentas, al margen de lo que ya sabemos? Pues por el momento una gran ausencia, y yo tengo que estar trabajando con esa ausencia. Mi última pregunta, y perdone que termine con ella, pero bueno, la visión que tuvo Leonora Carrington ya viviendo aquí en México, haciéndose mexicana, y la visión que usted tiene también ya del México, se compagina de pronto con esa visión que tenemos a veces ya mitificada de que México es un país surrealista y que aquí lo que en otras partes es surrealista, aquí es novela costumbrista. ¿Qué tanto hay de mito nosotros que lo hemos visto así, lo hemos mitificado, o qué tanto efectivamente existe de este surrealismo de todos los días, válgame esta paradoja? Bueno, y lo habíamos discutido en un momento, ¿no? Que yo sí siento que esta frase puede convertirse en un cliché, ¿verdad? Para definir todo lo extraño, todo lo anormal, etcétera, ¿no? O todo lo curioso o exótico, ¿no? Y entonces yo creo que México, como muchos otros países, está lleno de complejidades. Entonces no creo que haya una sola frase que pueda definir esa complejidad, ¿no? Y el surrealismo pues ya tuvo una marca muy particular, ¿verdad? Como movimiento artístico, y yo creo que es muy difícil sacar de contexto este movimiento a nivel artístico y ubicarlo en el cotidiano. Siempre yo creo que hay como una especie de cortocircuito entre uno y otro, ¿no? Pues de veras le quiero agradecer el tiempo que nos concedió para la presentación, si nos vale, de este libro, El cuadro invisible, mi memoria de Leonora, Gabriel Báez, su autor. Gracias de veras por el privilegio de su charla, y ojalá, bueno, después de este programa tenga más lectores de los que ya debe tener. Muchas gracias, de verdad fue un gran gusto. Un placer de veras haber platicado con ustedes. Gracias. Este fue un programa más de Café con Ángel.